Buenos días. Buenos días, chiquillos. Hemos visto harta materia en el transcurso del semestre. Voy a dedicarme a las últimas clases de este semestre a ver un resumen de las materias más importantes, ¿ya? Vamos a repasar y ver conceptos importantes de este ramo, como son las celdas de flotación que ya vimos un tiempo ya, pero que voy a repasar para que también pueda entrar esta materia en la tercera prueba. Entonces, como les decía, vamos a repasar materias que ya hemos visto, pero que las voy a hacer entrar nuevamente en la tercera prueba, para que tengan los conceptos más importantes del ramo eh, bien claros. Entonces, lo que vamos a ver es todo lo que es flotación, cuáles son las funciones de una celda de flotación, mantener todas las partículas en suspensión dentro de la pulpa en forma efectiva, con el fin de prevenir la sedimentación de estas. ¿Cuáles? Las que tienen mineral útil, ¿cierto? La idea es que ellas puedan encontrarse con las burbujas. Acuérdense que las partículas fueron previamente hidrofobizadas para justamente que puedan ser subidas por las burbujas que agregamos a través del espumante. Entonces, una de las funciones de las celdas de flotación es mantener todas las partículas en suspensión dentro de las pulpas en forma efectiva con el fin de prevenir la sedimentación de estas. Número 2, producir una buena aireación, ¿cierto? Que se produce desde abajo, que permita la diseminación de burbujas de aire a través de la celda. Eh, Otra función importante es promover las colisiones y adhesiones de partícula burbuja. Promover las colisiones y adhesiones de partícula burbuja. Entonces, a través de la agitación de la pulpa, de la homogenización de la pulpa y la aireación que se produce por abajo, yo con eso estoy promoviendo que las burbujas se puedan encontrar con las partículas útiles, que tienen mineralización útil, que en este caso sería de cobre, ¿cierto? Para que puedan entrar en contacto las partículas con las burbujas y las burbujas a su vez puedan flotar estas partículas útiles. Número 4, mantener la quietud en la pulpa inmediatamente bajo la columna de espuma. Entonces, una vez que la espuma llega arriba, recuerden ustedes que son burbujas que contienen mineral, la idea es que haya una cierta quietud para que no se vayan a reventar estas burbujas y perder las partículas útiles. Entonces, esa es otra función que tiene que tener la celda.
mantener la quietud en la pulpa inmediatamente bajo la columna de espuma. Número 5, proveer un eficiente transporte de la pulpa alimentada a la celda, del concentrado y del relave. Proveer un eficiente transporte de la pulpa alimentada a la celda, del concentrado y del relave. O sea, tengo que ir ingresando pulpa nueva, ¿ah?, que viene generalmente del molino SAC, partículas que ya se le ha agregado colector, que hace que estas partículas útiles que contienen mineral útil se hidrofobicen, o sea, se vuelvan químicamente ajenas a todo lo que sea el agua. La idea es que ellas se tendan a unir por una asociación química, ¿cierto?, a las burbujas. Por eso decimos que se hidrofobizan, o sea, se vuelven hidrofóbicas las partículas con mineralización útil. Entonces la idea es que esas partículas con mineralización útil se vuelvan, por otro lado, aerofílicas, o sea, amigas del aire, y puedan entrar en contacto con las burbujas que estamos generando a través del espumante que agregamos a la celda de flotación para generar estas pequeñas burbujas que tienen que ser pequeñas porque de esta forma tienen mayor superficie útil y mayor posibilidad de encontrarse, ¿cierto?, con estas partículas al ir subiendo. Entonces todo esto se va ocurriendo en un mismo instante y la idea justamente es levantar estas partículas útiles, que son las que contienen cobre, sulfuro de cobre, principalmente calcopirita, ¿cierto? Pero también podemos encontrar partículas o mineral de cobalina, calcosina y bornita. Por otro lado, tiene que ir saliendo el relave, ¿cierto? Todo el material que no fue flotado tiene que ir saliendo, porque no puedo ir ingresando pulpa sin que vaya saliendo la ganga, ¿cierto? El material que contiene más estéril que cobre, en el caso de la flotación del cobre. También, número 6, otra función importante de las celdas de flotación, proveer un mecanismo de control de la altura de la pulpa y de la espuma. Proveer un mecanismo de control de la altura de la pulpa y de la espuma que está quedando arriba, ¿cierto? La aireación de la pulpa y del grado de agitación. Entonces tiene que haber un control en todos estos aspectos. Mantener una altura de la pulpa determinada y de la espuma, la aireación de la pulpa y del grado de agitación. ¿Ya? Tiene que ser una agitación tal que permita que las burbujas en superficie no se revienten, pero a su vez puedan homogeneizar la pulpa para que el contacto partícula-burbuja sea el ideal. De esa manera estoy promoviendo, ¿cierto?, las colisiones, el contacto entre las partículas útiles que contienen cobre, en el caso de la flotación del cobre, con las burbujas que finalmente van a capturar estas partículas para poder flotarlas. Todas estas son funciones de una celda de flotación. Para los que se han integrado recién, le dije a los alumnos cuando comenzamos que vamos a ver nuevamente lo más importante de la parte metalurgia extractiva, cosa de preguntar esta materia principalmente junto con lo que hemos visto, ¿cierto?, de cianuración y del litio para la tercera prueba. Características que deben reunir las celdas de flotación. Facilidad para la alimentación de la pulpa en forma continua. Facilidad para la alimentación de la pulpa en forma continua. 2. Mantener la pulpa en estado de suspensión. Mantener la pulpa en estado de suspensión significa que no se vaya al fondo por gravedad el material que contiene el mineral útil. Para eso se mantiene una agitación constante, ¿cierto?, a través de una especie de agitador mecánico que está en el fondo, que permite, ¿cierto?, que todas las
celda contenga una pulpa homogeneizada, o sea, con características similares de densidad, que exista más o menos la misma cantidad de partículas útiles flotando, ¿cierto? Moviéndose, propiciando la colisión con las burbujas que vienen de abajo, porque el aire sale por abajo. Y al haber agregado espumante a la celda de flotación, que es uno de los reactivos importantes, ¿cierto? Se van produciendo estas burbujas que a su vez buscan encontrarse, ¿cierto?, con las partículas útiles para poder ser flotadas. Número 3, no debe ocurrir la sedimentación de las partículas. ¿Por qué? Porque dentro de las partículas que pueden sedimentar están las partículas útiles con cobre. Por lo tanto, no debe ocurrir esa sedimentación. Por eso se mantiene agitada la pulpa. Pero después de un cierto tiempo, ¿cierto?, que ya se sabe, una vez que se está flotando el mineral útil y se calcula que ya se ha flotado la mayor parte, hay que agregar un elemento, ¿cierto?, que me permita decantar o deprimir el estéril. En este caso, lo que se hace es regular el pH del proceso de flotación, y lo que hago yo es alcalinizar la pulpa para que la pirita, que en su estado natural se flotaría también por medio de las burbujas, decanten. Entonces, al alcalinizar con cal esta solución que está dentro de la celda de flotación, la pirita, que es ganga, ¿cierto?, que no es un mineral útil, se va al fondo y pueda salir, ¿cierto?, por el relave. Después, otra cosa que debe ocurrir, como les decía, es la separación adecuada del concentrado y del relave, y eso se obtiene, ¿cierto?, agregando cal o alcalinizando la pulpa dentro de la celda. La eficiencia de una celda de flotación se determina por los siguientes aspectos: tonelaje, que se puede tratar por unidad de volumen. Ya estamos hablando de eficiencia. Entonces, entre mayor tonelaje se puede tratar por unidad de volumen, se supone que va a ser una celda más eficiente. Número 2, calidad de los productos obtenidos y recuperaciones. En este caso, el concentrado húmedo, entre más ley tenga, podemos decir que tiene una mayor calidad. Entre más ley tenga y menor estéril tenga, puede tener un concentrado húmedo de calidad. Ese concentrado húmedo, recuerden ustedes que es la espuma que se acumula arriba, que son las burbujas con partículas mineralizadas de mineral útil. ¿Qué significa recuperación? Recuperación metalúrgica. La idea es que si yo estoy agregando una cierta cantidad de cobre a la celda de flotación, como sulfuro de cobre, yo pueda, ojalá, flotar el 100% de este. Entonces, entre mayor sea el porcentaje que floto de lo que estoy agregando de cobre útil, sulfurado, a la celda, se habla de que tiene una mayor recuperación. Pero lamentablemente la recuperación metalúrgica, así como la recuperación minera, nunca es del 100%, ¿ya? Siempre van a haber partículas que no alcancen a ser flotadas por una burbuja y se vayan a ir por el relave. Por lo tanto, nunca la recuperación metalúrgica, por más que nos impongamos la mayor eficiencia, nunca va a ser de un 100%. Lo ideal es que sea lo más cercano al 100%. Número 3. Consumo de energía eléctrica, reactivos, espumantes y otros reactivos con el fin de obtener resultados óptimos. Como estamos hablando de eficiencia, la idea es que ojalá la celda pueda tratar la mayor cantidad de tonelaje posible por volumen, pero a su vez consumiendo la menor cantidad de energía posible, la menor cantidad de reactivos también, de flotación. ¿Cuáles son los reactivos de flotación? Los colectores, ¿cierto? El colector en particular, que permite que las partículas útiles, con cobre en este caso, se vuelvan hidrofóbicas, o sea que no quieran nada con el agua químicamente hablando. Por lo tanto, la idea es que se vuelvan aerofílicas o amigas, químicamente hablando, de las burbujas. Por lo tanto, la idea es que las burbujas, ¿cierto?,
puedan capturar la mayor cantidad de partículas útiles posible. Para eso yo vuelvo las partículas útiles que contienen cobre, las vuelvo hidrofóbicas, pero a su vez aerofílicas, ¿ya? Entonces, para que una flotación sea eficiente, debe haber un consumo de energía menor, el menos posible, ¿cierto? El menor consumo de reactivos para lograr la mayor recuperación, porque la idea no es agregar pocos reactivos objetando de alguna forma la recuperación. La idea es que la recuperación sea máxima con la menor cantidad de reactivos. Para eso todo esto se hace primero en laboratorio, ¿cierto? Todo esto se trata en laboratorio primero. Entonces, una vez que tenemos los valores ideales para un cierto volumen menor, 1 litro, 5 litros, 10 litros de pulpa, una vez que tenemos los valores idóneos de colector, espumante y depresor, yo eso lo que hago es prorratearlo, ¿cierto?, a los volúmenes mayores industriales. Número 4, gastos de operación y mantención por tonelada de mineral tratado. Bueno, obviamente las celdas de flotación consumen energía, tengo que pagar los sueldos, ¿cierto?, de las personas, de los mantenedores, de los operadores. Todos esos son gastos de operación y mantención, y eso va a implicar un costo, ¿cierto?, para la empresa por tonelada de mineral tratado, ¿ya? Entonces la idea es que sea el menor posible, que las celdas tengan la menor cantidad de mantención posible para que puedan trabajar bien. La idea tampoco es disminuir la mantención y eso finalmente me signifique que una celda se detenga, ¿cierto? La idea es que la mantención sea la idónea, pero la menor posible para que se mantenga el nivel de producción. Las celdas de flotación mecánicas tienen 3 zonas típicas. Una zona de alta turbulencia a nivel del mecanismo de agitación, una zona intermedia de relativa calma y una zona superior que es más bien calma, justamente para evitar que las burbujas se revienten y hagan caer las partículas útiles. Entonces, el espumante que yo agrego, que generalmente son como aceites naturales eh, de, de origen vegetal, eh, pueden generar las partículas de menor tamaño, las burbujas de menor tamaño, para aumentar la superficie de contacto. Porque les decía que si yo genero una burbuja, por ejemplo, de 10 centímetros cúbicos, la superficie de esa burbuja esférica es menor que 10, es menor que, es menor que 10 partículas de 1 centímetro cúbico cada una. Repito, si yo genero una burbuja de 10 centímetros cúbicos, esa burbuja de 10 centímetros cúbicos tiene una menor superficie de contacto posible que 10 burbujas de 1 centímetro cúbico cada una. Entre más burbujas genero con un mismo volumen, mayor superficie de contacto voy a tener. Por lo tanto, lo que yo necesito con mi espumante y con la aireación que estoy haciendo por abajo de la celda es generar burbujas pequeñas, pero a su vez que sean capaces de resistir el embate, la agitación que hay en la flotación y no se vayan a reventar. Porque la idea es que estas burbujas lleguen sin ningún problema a la superficie con el mineral que capturaron y no se revienten rápidamente, para poder yo barrerlas, ¿cierto? Y generar esto que le llamamos el concentrado húmedo, donde está el cobre en este caso, en el caso de la flotación del cobre. Entonces tenemos tres niveles o zonas típicas dentro de la celda de flotación. La zona de agitación es aquella donde se produce la adhesión partícula-burbuja. En esta zona deben existir condiciones hidrodinámicas y físico-químicas que favorezcan este contacto. Todo esto está estudiado y se ha trabajado distintos diseños para lograr la máxima eficiencia, ¿cierto?
La zona intermedia se caracteriza, está más o menos en el centro de la celda, la zona intermedia se caracteriza por ser una zona de relativa calma, lo que favorece la migración de las burbujas hacia la superficie, ¿ya? Entonces permite que no haya mayor turbulencia, cosa que las burbujas que ya capturaron mineral útil, en este caso cobre, para los sulfuros de cobre, se vayan a la superficie para poder capturarlas posteriormente mecánicamente. La zona superior corresponde a la fase acuosa, formada por burbujas, ¿cierto?, que ya contienen partículas útiles. La espuma descarga por rebalse natural. En la mayoría de las celdas industriales la espuma descarga por rebalse natural o con ayuda de alguna paleta mecánica, ¿cierto?, que me permita arrastrar este concentrado húmedo. Cuando la turbulencia en la interfase pulpa-espuma es alta, se produce contaminación del concentrado debido al arrastre significativo de pulpa hacia la espuma, ¿ya? Y esa pulpa hacia la espuma puede tener, obviamente, mineral indeseable, que en este caso sería lo que llamamos ganga, que principalmente en el caso de la flotación del cobre contiene pirita. Ahí tenemos las zonas, ¿cierto?, de una celda de flotación típica, zona de la espuma, ¿cierto?, que tiene que estar una zona calma, que permite que las burbujas no se revienten, zona de mineralización, que es donde se promueve de alguna forma el contacto entre las partículas útiles con cobre y las burbujas que van subiendo, y la idea es que las que ya han sido flotadas no se liberen en esta zona, por eso es una zona de relativa calma. Y zona de mezclado es justamente donde está el impulsor, ¿cierto?, que es una especie de hélice en el fondo que permite que la pulpa se homogenice, o sea que la densidad de partícula, volumen de agua, ¿cierto?, sea más o menos similar en toda la celda. Es una celda de flotación industrial de marca Wemco, donde se ven las distintas partes de la celda, por donde entra el aire, donde está el dispersor y estator, el rotor, el estanque cilíndrico, ¿cierto? Se le hizo como un corte ahí para que se vea cómo es por dentro, tubo de succión cónico, ¿ya? Ahí se ve cómo se mueve la pulpa, ¿cierto? Cómo se mueve la pulpa en la celda. Por aquí ingresa la pulpa, ¿cierto?, que no ha sido flotada. Por la derecha sale el relave, ya por la parte baja sale el relave, por la parte de la izquierda, ¿cierto?, entra la pulpa, se produce la agitación de esta. Entonces la idea es promover justamente el contacto entre las partículas útiles con mineral útil y las burbujas que son las que van a flotar el mineral. Antes yo lo que he hecho es hidrofobizar las partículas útiles, porque en forma natural las partículas útiles, el polvo en general, es hidroscópico. Hidroscópico significa que es químicamente es amigo del agua, ¿cierto? Se va a las partículas molidas, ¿cierto? En general, químicamente hablando, les atrae el agua. Entonces, por eso tengo que hidrofobizarlas, cosa que las partículas útiles con cobre eh, más bien sean amigas del aire. Con eso las vuelvo aerofílicas, amigas del aire, y van a querer, químicamente hablando, nuevamente digo eso, porque no, acuérdense, no hay vida acá, químicamente hablando se quieran adherir, ¿cierto?, a las burbujas. Entonces, el mineral útil, la idea es que eh, se pegue, ¿cierto?, se adhiera a las burbujas que van subiendo. Entonces, estas burbujas se empiezan a generar en la parte baja, producto de la aireación, y van subiendo, ¿cierto?, por un tema de densidad que es menor. Las burbujas tienen menor densidad que el agua, por lo tanto van a tender a subir e ir arrastrando, ¿cierto?, las partículas útiles que han sido adheridas a las burbujas. Finalmente acá arriba, donde hay una zona de relativa calma, se captura todas las partículas útiles que han sido adheridas a las burbujas, y eso es lo que vemos como espuma finalmente, y esa espuma va saliendo por acá, por la derecha.
Esa espuma tiene que estar constantemente saliendo antes que se revienten las burbujas para capturar el mineral útil. Ahí tengo una celda de un yacimiento de una planta que se llama Laguna Seca, celda Huempo. Volumen útil de esta celda industrial es de 160 metros cúbicos. Potencia instalada 186,5 kilowatts. Control de aire aspirado. Tambor de aspiración de aire. Estas son las zonas, ¿cierto? Y los puntos clave de una celda de flotación. Ahí se ve cómo es el movimiento, ¿cierto? De la pulpa al interior. Entonces la idea es que este movimiento permita que haya una homogeneización de la pulpa, donde la misma densidad de mineral útil sea pareja en todas las celdas, promoviendo de esta forma, ¿cierto?, el contacto con las burbujas que vienen de abajo hacia arriba y puedan ir arrastrando estas partículas útiles. Estas esquinas que hay acá son biseles que se le colocan a las celdas. ¿Por qué? Porque en esta zona no hay movimiento. Entonces, para evitar que se junten partículas útiles y haya una merma, ¿cierto?, de la recuperación, se colocan estos biseles. Cono acelerador, estabilizador de espuma, justamente para evitar que se tienda a mover la espuma producto de las vueltas que estoy generando aquí abajo, ¿cierto? Para evitar que esta espuma se empiece a mover acá arriba y pueda liberar partículas útiles al reventarse las burbujas pequeñas. Entonces coloco estos estabilizadores para evitar que esto siga girando acá arriba. Difusor de espuma. Collar de traslape. Tubo de aspiración. Los biseles que les dije. Piso falso. Por ahí, entre esta parte y el piso falso es por donde se van produciendo las burbujas, ¿cierto?, que son las que tienen que capturar el mineral útil. Máxima altura de la espuma. La idea es que la espuma llegue hasta ahí como lo más alto, ¿ya? Entre este punto y este punto se forma la columna de espuma, que es el espesor o la altura de la zona de espuma. Ahí está el motor, ¿cierto?, que me permite producir este movimiento, esta agitación, que normalmente son motores eléctricos, y a través de poleas, ¿cierto?, voy produciendo esta agitación mecánica desde el fondo. Concentricidad, traslape, celda de flotación mecánica. Esta es otra celda que se está viendo en forma de 3D, ¿cierto? Y se ven las distintas partes también de la celda. Ahí está el difusor, ¿cierto?, que es lo que permite la agitación de la pulpa para lograr una homogeneización en todo el volumen de la pulpa. El impulsor, el difusor, entonces esto va generando un movimiento mecánico que hace que por todos estos lados se vaya mezclando la pulpa y se vaya logrando una homogeneización de esta. Ahí es un corte que le hicieron allá, justamente para que se vea el impulsor. Así como se ve en vista de perfil, ¿cierto?, mirando la celda. Entonces, en algunas celdas tenemos unos biseles, o en otras tienen esta curvatura, porque sabemos que aquí en esta parte se tendería a acumular. Si fuera totalmente cilíndrico, sin esa curvatura, se tendría a acumular ahí pulpa que finalmente no va a poder ser flotada. Ahí se ven celdas trabajando en una planta, ¿cierto? Y se ve la espuma característica con el mineral. Estamos hablando de concentrado húmedo, que es un color verde oscuro con brillo metálico. Es el color típico, ¿cierto?, de la flotación de sulfuros de cobre.
Entonces les dije que estamos repasando los puntos más importantes de metalurgia extractiva para que podamos ver esto en la tercera prueba, junto con la materia nueva que hemos visto de cianuración y el tema del litio. Columnas de flotación. Esta es otra forma de flotar que no es a través de celdas propiamente tales, ¿ya? Es una nueva tecnología. La tecnología de flotación columnar ha logrado una amplia aceptación en la industria de procesamiento de minerales por las ventajas que ofrece sobre los equipos de flotación convencional en las etapas de cleaner y recliner. Esperen un poquito, al tiro vengo. Ya, entonces estamos hablando de columnas de flotación ahora. Esta es una tecnología que se llama flotación columnar y la que ha logrado una amplia aceptación en la industria de procesamiento de minerales por las ventajas que ofrece sobre los equipos de flotación convencional, que serían las celdas que mostré antes, especialmente en las etapas de cleaner y recliner. ¿Ya? Las etapas cleaner y recliner son las etapas que vienen posterior a la flotación principal, ¿ya? Que la idea es limpiar lo más posible el relave de limpiar entre comillas, ¿cierto? Lo que quiero en el fondo es no perder mineralización útil. Las ventajas de las columnas se pueden resumir en los siguientes puntos. Se obtienen mejores leyes en el concentrado, menor costo de operación, porque no hay agitación mecánica, menor costo de capital, o sea, se gasta menos finalmente, y control superior, tiene un mayor control y menor costo de capital inicial. Columnas de flotación. Ventaja de las columnas de flotación en relación a las celdas de flotación convencionales que vimos anteriormente. 1. Espacio ocupado en la planta es reducido. En la planta se refiere en la base, ¿ya? Porque son más bien columnas. Espérenme un poquito, por favor. Ya, entonces estábamos viendo las ventajas de las columnas de flotación sobre las celdas convencionales. Entonces el espacio que ocupa en la base de la planta de beneficio es reducido, porque son más bien extendidos, ¿ya? Estamos hablando de estructuras que son más bien largas, por lo tanto ocupan menos área en la superficie, en la base, ¿cierto?, de la planta. Entonces el espacio ocupado en planta es reducido. Más capacidad de flotación instalada por unidad de superficie. ¿Por qué? Porque es una columna, ¿cierto? Es una cosa más bien alta, ¿ya? Entonces tiene mayor capacidad de flotación instalada por unidad de superficie. Número 2, bajo costo de capital. Al ocupar menor espacio, la instalación eléctrica es más sencilla. Entonces implica un menor costo de instalación. Número 3, no conlleva un agitador, no tiene agitación mecánica, recuerden. No tiene un impulsor y un difusor en la base, como las celdas convencionales. Eso significa que tiene menor costo de mantenimiento, porque tiene menos partes constituyentes. Número 5, mejor control del proceso. Entonces son ventajas, ¿cierto?, de las columnas de flotación sobre las celdas convencionales de agitación mecánica, que son las que vimos anteriormente. Mejor control del proceso. Número 6, productos obtenidos son de mejor calidad. Los productos que obtengo son de mejor calidad. ¿Por qué? Porque tengo leyes más elevadas de la especie útil que estoy flotando para unas recuperaciones similares. O sea, las leyes son mayores para una recuperación similar. Puede que recupere lo mismo, pero las leyes del concentrado van a ser mayores. Eso significa que es más eficiente el proceso.
Beneficios obtenidos con las columnas de flotación. La capacidad de las columnas de producir concentrados de ley superior con recuperaciones similares deriva de la mejora que se consigue en la selectividad combinada con el lavado de espuma. Aquí se produce una cosa que se llama lavado de espuma. Con eso yo lo que hago es lavar la espuma de todo el material indeseable que pueda ser arrastrado por las espumas, ¿ya? Para eso es el lavado de espuma. Entonces, repito esta parte: la capacidad de las columnas de producir concentrados de ley superior con recuperaciones similares deriva o se debe a la mejora que se consigue en la selectividad combinada con el lavado de espuma, que remueve la ganga, ¿cierto?, arrastrada por la espuma, que generalmente está asociada con la pulpa de alimentación. Entonces, como la espuma sube y hay una agitación también continua, ¿cierto?, en las celdas convencionales, parte de esa espuma puede arrastrar material indeseable, material estéril, que con las columnas de flotación no va a ocurrir, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo lavo la espuma en la parte superior. Entonces, con eso yo mantengo solamente el mineral útil, entre comillas, y tengo menor dilución con el material indeseable. La dilución, acuérdense que tiene que ver con reducir la ley de algo al agregarle algo que no me interesa, ¿ya? Lo mismo que ocurre cuando uno se prepara un trago, ¿cierto? Le agrega, no sé, un poco de ron a un vaso y después lo diluye ese concentrado de alcohol con, por ejemplo, Coca-Cola. Entonces, en este caso, lo que no nos interesa diluir la ley mineral, por lo tanto, al lavar la espuma, yo le quito en el fondo el material que la espuma arrastró, que es indeseable, que no está capturado, que no está adherido a las burbujas, ¿ya? Entonces, esa limpieza tiene que ser tal que permita solamente arrastrar el material indeseable y no botar, obviamente, las partículas útiles que ya fueron adheridas a las burbujas. Entonces, en la parte final dice: en la limpieza de cobre, por ejemplo, se han reportado mejoras de ley de un 2 a un 4%. Entonces, la limpieza que se produce en estas columnas de flotación se ha reportado mejoras de ley respecto a las celdas convencionales de un 2 a un 4%. ¿Por qué? Porque se evita la dilución con material estéril, con lo que llamamos ganga. La introducción del agua de lavado permite a la columna operar con un bias positivo, el cual asegura que cualquier partícula de ganga liberada será reportada preferencialmente a la cola de la columna. O sea, una vez que se libera la partícula de ganga, la idea es que se vaya, ¿cierto?, por el relave. A eso se refiere. El cual asegura que cualquier partícula de ganga liberada de la espuma será finalmente llevada por la zona donde se va la cola, las colas, ¿cierto?, la ganga. Cuando uno habla de las colas en metalurgia extractiva se refiere al material que contiene la ganga, o el material indeseable, el material que no tiene valor comercial. Esas son las colas. En la práctica operacional, el bias se puede definir como la razón entre el flujo de las colas y el flujo de alimentación de las columnas, ¿ya? Entonces, en la práctica operacional, el bias se puede definir como la relación, la división entre el flujo de colas y el flujo de alimentación de las columnas. En este caso, un bias positivo corresponde a una razón mayor que 1. La reducción en costos de operación. La reducción en costos de operación con columnas puede atribuirse generalmente a la carencia de partes móviles. Como no tengo una agitación mecánica, ¿cierto? Como no tengo una agitación mecánica, la reducción en costos de operación es menor, ¿cierto? Porque no estoy gastando energía para mover mecánicamente la pulpa. Entonces se puede atribuir justamente a la carencia de partes móviles, como dice. Entonces se refiere al impulsor que está abajo en las celdas convencionales, que como les decía es como una especie de hélice que permite la agitación
de la pulpa. Como esto no lo contiene, las columnas de flotación no tienen estas partes mecánicas para agitar la pulpa, hay un menor costo de operación. Toda la potencia de agitación mecánica se elimina, así como la necesidad de mantención de estas partes y reemplazo de agitadores y estatores, que son lo que tienen las celdas convencionales. El menor costo de capital del equipo, se atribuye a su mejor eficiencia metalúrgica y al hecho de que la capacidad de flotación está en la dirección vertical. Entonces, el menor costo de capital del equipo se atribuye a su mejor eficiencia metalúrgica, ¿ya? Porque acuérdense que tengo menor dilución, por lo tanto una mejor ley, y al hecho de que la capacidad de flotación está en la dirección vertical. Esto generalmente se traduce en un arreglo más compacto para la planta, porque estamos hablando de columnas que son más bien altas, ¿ya? Y ocupan menor superficie en planta que las celdas de flotación que podrían tratar la misma cantidad de pulpa. Un ejemplo de la eficiencia superior de las columnas se aprecia en la flotación de molibdeno, por ejemplo, donde es normalmente posible reemplazar 2 etapas de limpieza convencional por 3 etapas de flotación columnar. Entonces, una vez que se produce la flotación general, la primera, se pasa por etapas de limpieza del relave para capturar la mayor cantidad posible de cobre, en el caso de la flotación del cobre. Entonces, se dice que se reemplaza, por ejemplo, voy a repetir esto, un ejemplo de la eficiencia superior de las columnas respecto a las celdas convencionales, se aprecia en la flotación del molibdeno. Acuérdense que el molibdeno es un elemento que encontramos dentro de los sulfuros de cobre y que es importante, que tiene un valor comercial, de hecho, aunque está en mucho menor cantidad que el cobre, tiene un valor muy alto, donde es normalmente posible reemplazar 2 etapas de limpieza convencional por 3 etapas de flotación columnar. Las mejoras en control y estabilidad puede atribuirse a la simplificación del circuito, por ejemplo, un número reducido de etapas y la aplicación de hardware para el control moderno de procesos, a un mayor número de variables de control disponibles, en particular para el lavado de espuma. Entonces, todo eso permite una flotación de mineralización útil más eficiente, porque disminuye la dilución producto del arrastre, ¿cierto?, de estéril por la espuma. Hay una columna de flotación, un diagrama de una columna de flotación, donde se ven las partes. Por aquí entra la pulpa, ¿cierto?, que queremos flotar, donde queremos separar, ¿cierto?, la mineralización útil del estéril. Por aquí entra el agua, por aquí entra el aire, que permite la generación de burbujas. Por aquí abajo salen las colas o la ganga. Se supone que aquí, hasta aquí, debería llegar la interfase entre la pulpa y la espuma, ¿ya? Esta es la interfase entre la pulpa y la espuma. Esta es la zona de lavado, que permite el arrastre, ¿cierto?, del material que solamente por arrastre está en la espuma. En este caso, el estéril o material que aún no ha sido flotado. Entonces, con esto yo obtengo, ¿qué cosa? Tengo un concentrado de mayor ley y con menor cantidad de estéril. ¿Por qué? Porque no tiene dilución, producto de ese estéril que ha sido arrastrado por la espuma. Entonces, la área de recolección es donde las burbujas tienden a adherirse, perdón, las partículas útiles tienden a adherirse a las burbujas vienen de abajo, van subiendo, ¿cierto?, por un tema de menor densidad y tienden a colisionar y con eso arrastrar, porque son químicamente amigas, ¿cierto?, de estas partículas útiles y se tienden a concentrar arriba en superficie. Entonces, este sería el área de limpieza, que le llaman agua de lavado. Esta agua de lavado lo que va a permitir es disminuir la dilución del concentrado húmedo que me puede arrastrar cierto material estéril. De igual forma, aquí yo tengo que agregar, como les decía, cal, en el caso del cobre, para alcalinizar la pulpa y eso evita que yo flote la pirita, que es ganga.
Entonces, con eso la pirita se va al fondo, se deprime. Columnas de flotación. Ahí tengo otra imagen donde se ve por dónde entra el agua de lavado, ¿cierto? Aquí va saliendo el concentrado, en este caso el concentrado aquí está saliendo hacia la izquierda. Esta es la zona de limpieza, aquí donde se va acumulando, ¿cierto? La espuma con mineralización útil, pero que también me va arrastrando pulpa que no ha sido separada, por lo tanto estéril, y por eso esta agua de lavado lo que hace es finalmente arrastrar esa agua, arrastrar todo lo que no está adherido a las burbujas. Esa adherencia, acuérdense que es una adherencia química, por lo tanto hay una cierta fuerza, ¿cierto?, electromagnética que permite retener las partículas útiles. Entonces esta agua de arrastre lo que hace es lavar todo lo que contiene la espuma, pero que no está adherido químicamente a las burbujas. Por aquí entra la pulpa nueva, ¿cierto? Con colector, con agua, y la agitación se produce de forma natural porque las burbujas van subiendo. Estas burbujas son las que al ir subiendo producen una agitación natural. Esta es la zona de colección, donde se supone se van a adherir las partículas útiles a las burbujas. Por aquí entra el aire, ¿cierto?, para la generación de las burbujas. Y por abajo, ¿cierto?, sale el relave. Por abajo sale el relave o la ganga, las colas. Es una imagen, ¿cierto?, de una planta de beneficio, donde tenemos celdas convencionales por este lado, celdas convencionales, y acá tenemos columnas de flotación, celdas convencionales y columnas de flotación. Estos son los espesadores, que permite recuperar la mayor cantidad de agua posible para volverla al proceso, ¿ya? Entonces aquí yo reciclo el agua para volverla al proceso. Hay un acercamiento, ¿cierto? Ahí están las columnas de flotación. Y acá tengo celdas convencionales de las distintas etapas de flotación, porque no hay solo una etapa de flotación, hay varias etapas de flotación, ¿ya? Entonces la primera etapa de flotación lo que hace es capturar la mayor cantidad en el caso de la flotación del cobre, la mayor cantidad de sulfuros de cobre posible. Después yo voy tratando, ¿cierto?, los relaves para perder la menor cantidad de cobre posible en las etapas siguientes de flotación. Veamos ahora las celdas Jameson, o Jameson, celdas Jameson. La celda Jameson es semejante a la máquina de cascada utilizada para la flotación en los años de 1920 a 1930, en la cual la pulpa se aireaba al caer por gravedad a través de una boquilla de 1.3 centímetros, en el interior de un tubo de aproximadamente 1 metro de altura. Entre las características de la celda Jameson está la capacidad de generar altas fracciones de gas en el tubo de descenso, manteniendo un régimen estable de flujo. La ausencia de un sistema generador de burbujas, el uso de agua de lavado para la espuma, la ausencia de un compresor para inyectar aire, simplicidad de operación y una altura que permite su instalación sin mayores cambios estructurales en plantas ya existentes. Esas son como las ventajas de la celda Jameson, ¿ya? Voy a leer la última parte. Dice, entre las características de la celda Jameson está la capacidad de generar altas fracciones de gas, se refiere al aire, ¿cierto?, en el tubo de descenso, manteniendo un régimen estable de flujo. La ausencia de un sistema generador de burbujas, el uso de agua de lavado para la espuma, la ausencia de un compresor para inyectar el aire, simplicidad de operación y una altura que permite su instalación sin mayores cambios estructurales en plantas ya existentes. Entonces, como esta celda contiene contiene aire de forma natural, al agregar la pulpa por abajo, las burbujas de aire, al desplazar la pulpa, el aire que tiene en el fondo, permite que este aire vaya subiendo, ¿cierto?, por un tema de desplazamiento. Descripción general. En una celda Jameson, aire y pulpa son mezclados en la parte superior de un tubo vertical
denominado sección de contacto o tubo de descenso. Entonces, al ir bajando la pulpa, ¿cierto? De forma natural, va a ir empujando el aire que está contenido dentro de la celda, porque es una celda que no está al vacío. Entonces, es como lo contrario a lo que ocurre cuando uno se agrega bebida, por ejemplo, en un vaso. Uno va sacando líquido, ¿cierto? Pero va entrando aire. Aquí es algo parecido en el sentido que la pulpa al entrar va a remover el aire que está en la celda y este aire va subiendo por un tema de menor densidad. La mezcla desciende verticalmente en co-corriente descargando en una celda abierta, donde las burbujas mineralizadas ascienden formando la espuma. Acuérdense que la espuma viene siendo el concentrado húmedo. Entonces dice la mezcla desciende verticalmente en co-corriente descargando en una celda abierta, donde las burbujas mineralizadas ascienden formando espuma. El nivel de pulpa dentro de la celda se controla para dar la adecuada altura de la espuma y mantener la descarga del tubo de descenso bajo el nivel de interfase, asegurando la selectividad y estabilidad del proceso. Entonces el nivel de pulpa dentro de la celda se controla para dar la adecuada altura de la espuma, y una altura de espuma, ¿cierto?, que capturó la mineralización útil y mantener la descarga del tubo de descenso bajo el nivel de interfase. El nivel de interfase es justamente el nivel que separa la zona de espuma con la zona de pulpa, asegurando la selectividad y estabilidad del proceso. Agua de lavado es adicionada a la espuma para mejorar la selectividad del proceso, ya lo mismo que en la celda columnar. El agua de lavado es adicionada a la espuma para mejorar la selectividad del proceso, arrastrando así el material indeseable o la ganga. Otras características de esta celda Jamieson: se utilizan 1 a 32 downcomers por celda. Se construyen en diseño circular o rectangular. Poseen un área entre 40 a 60% del área de las celdas convencionales, o sea, una menor área en la base, y una altura 30% menor que las celdas columnares. Entonces, si bien tienen una menor área que la celda convencional, ocupan una mayor área que una celda columnar, porque no son tan altas, tienen un 30% menos de altura. El lavado de espuma se realiza mediante un diseño sencillo tipo ducha, ¿ya? Por arriba hay como una especie de aspersores, ¿cierto? En donde estos me permiten lavar la espuma y así yo no diluyo el concentrado húmedo, y si arrastré material que aún no ha sido flotado, tiene la posibilidad de poder ser flotado más adelante. Número 5, los diseños rectangular o circular, serie E y serie Z, tienen capacidad de hasta 25.000 toneladas al día. Esa sería la productividad de estos diseños, ¿cierto? Tienen una capacidad de hasta 25.000 toneladas tratadas al día, o 2.000 a 2.500 metros cúbicos por hora, ¿ya? Una cosa es tratarlo como tonelaje y otra como volumen. Podemos tratar 25.000 toneladas al día o 2.000 a 2.500 metros cúbicos por hora. Entonces ahí se ven las dos celdas, la celda columnar y la celda Jamieson y sus partes constituyentes. Entonces aquí también hay agua de lavado, como podemos ver en la celda Jamieson. El aire entra por acá arriba, pero este aire baja finalmente, ¿cierto? La alimentación va por arriba. Entonces, al bajar la pulpa, permite que el aire vaya subiendo desde la parte del fondo hacia arriba, ¿ya? Entonces el aire entra con un efecto Venturi al entrar la pulpa. Y finalmente las burbujas igual hacen un recorrido desde abajo hacia arriba. Obtengo el concentrado, ¿cierto? Una vez que se flota el mineral útil, se genera una espuma, igual que en todas las celdas, y voy capturando ese concentrado húmedo. Y por abajo igualmente salen las colas o la ganga. Entonces es una comparación de una celda columnar o una flotación columnar y una celda Jamieson. Ahí hay una imagen de una celda Jamieson, que como les decía son más altas que las celdas convencionales,
tampoco tienen una agitación mecánica, ¿cierto? En ese sentido son parecidas a las celdas columnares, pero en este caso la pulpa entra por arriba, igualmente el aire, entonces la pulpa empuja el aire y una vez que se libera la pulpa, el aire también se libera y empieza su camino desde abajo hacia arriba por un tema de menor densidad que la pulpa, ¿ya? Por aquí entra la alimentación, el aire entra por acá, la alimentación arrastra el aire, parte y una vez que se abre en esta zona donde se libera la pulpa, va subiendo también y se va liberando el aire y va generando burbujas que van subiendo y propiciando, ¿cierto?, el contacto entre las partículas útiles y las burbujas. Entonces es una celda Jameson típica. Hay otras celdas que se llaman celdas EcoFloat B, que también son para flotación, obviamente. La celda de flotación neumática EcoFloat B, que comenzó a venderse en el mercado en 1987, ha llegado a ser bien conocida, ya que incorporó lo más avanzado del sistema de flotación neumática, con una reducción sustancial de costos y un aumento de recuperación en el concentrado. El diseño de la EcoFloat B asegura que las partículas hidrofóbicas gruesas sean captadas por la espuma en la parte superior de la celda. Entonces, es la ventaja que tiene la EcoFloat. Asegura que las partículas hidrofóbicas, o sea, que ya han sido hidrofobizadas por el colector, pero son más gruesas, son de mayor granulometría, sean captadas por la espuma en la parte superior de la celda, por arrastre. Hay un regulador cónico de espuma que puede moverse hacia arriba y hacia abajo. Entonces hay un regulador cónico de espuma que puede moverse hacia arriba y hacia abajo para ajustar la zona de espuma y hacerla variar de acuerdo con cada aplicación. De este modo es posible utilizar un diseño estándar de celdas para diferentes aplicaciones, tales como el desbaste o selectividad. El medio principal de regular la calidad de concentrado es un sistema de lavado con agua situado por encima de la espuma. Eso es semejante, ¿cierto?, a las celdas que nombramos anteriormente, como la Jameson y la celda columnar. El medio principal de regular la calidad del concentrado para evitar su dilución es un sistema de lavado con agua situado por encima de la espuma. Se han diseñado celdas capaces de tratar hasta 1500 metros cúbicos por hora. Una enorme cantidad, 1500 metros cúbicos por hora de pulpa o más. Eso respecto a las celdas EcoFloat B. Ahí tenemos una imagen de una celda EcoFloat B. Por arriba, como ustedes ven, entra el aire. Por aquí ocurre la alimentación. De la pulpa también entra por arriba. El aire, la pulpa entra por arriba. El aire parecido a la Jameson, ¿cierto? Aquí donde está el cono este que va subiendo y va bajando, que va permitiendo que la espuma salga. También tengo agua de lavado en la parte superior. No hay agitación mecánica acá tampoco. Entonces por aquí sale el concentrado y por abajo sale el relave. Entonces en esta parte entra la alimentación o la pulpa que viene del molino SAC o de los molinos de bola. Se agregan también aquí los reactivos. Esto sube, ¿cierto? Esta pulpa con reactivos ingresa por acá, por aquí el aire. Esto va subiendo y va bajando, permitiendo un descargue de la espuma, ¿cierto? También hay una zona de lavado, como les dije. Ese es un esquema simple de una celda EcoFloat. Celda de flotación neumática de flujo tangencial. Celda de flotación neumática de flujo tangencial. Esta también es la EcoFloat, ¿ya? Por aquí va saliendo el concentrado, por acá abajo sale el relave, por acá entra la pulpa, ¿cierto?, con sus reactivos de flotación.
Celda de flotación neumática de flujo vertical. Celda de flotación neumática de flujo vertical. Distintos tipos de celda, distintos diseños, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Esta es una planta piloto, ¿cierto?, que me permite lograr cuantificar cuál es la mejor recuperación de acuerdo a la forma de probar, ¿cierto?, los distintos reactivos y sus cantidades. Entonces, para lograr la eficiencia de la operación en una planta a nivel industrial, yo tengo que primeramente probar distintos colectores, distintos espumantes, para lograr la mayor recuperación posible, con la mayor concentración, evitando la dilución y logrando la mayor ley y la mejor recuperación. Y con esto yo voy probando, ¿cierto?, dependiendo, porque todas las minas producen minerales en cuanto a la complejidad de la pulpa que me entrega los molinos, ¿cierto?, son todas distintas. Todas tienen elementos estériles distintos, concentraciones distintas, granulometría distinta, que finalmente yo tengo que ir probando con los reactivos y encontrar la mayor eficiencia posible de mi proceso de acuerdo al mineral que me llega de la mina. A eso me refiero. Entonces aquí tenemos celdas InMoFloat en planta. Celdas InMoFloat en planta piloto. Esta es la misma celda, pero a nivel industrial. Estas están trabajando. Ahí está este cono, ¿cierto?, que va subiendo y va bajando y va permitiendo que vaya bajando, ¿cierto?, por rebalse esta parte externa, ¿cierto?, que es concéntrica al interior, me va capturando por rebalse y por el movimiento de este cono la espuma con mineralización útil. Entonces por arriba va entrando la pulpa, ¿cierto?, y también el aire. Algunos tipos comerciales de celdas de flotación, ¿ya? Estas son como las marcas más comunes de celdas de flotación. Bateman Equipment Limited, celdas de flotación. CSL Engineering, columnas de flotación. Dor Oliver, celdas de flotación. Se refiere a las celdas de flotación convencionales. Nosotros tenemos una celda convencional en laboratorio, ya la podrán conocer cuando termine esto de la pandemia. Aimco Process Equipment, celdas de flotación Wenco, Smart Cell y columna de flotación Pyramid Resources. ECOF, celdas de flotación neumáticas EcoFloat B. Autocumbo, Mintec, celdas de flotación Tank Cell y celdas de flotación Skim Air. Yo no voy a preguntar las marcas ni los modelos, por si acaso, ¿ya? Lo importante es que sepan cómo es la flotación y los distintos tipos de celda que hay y cuáles son las ventajas y desventajas una de otra. Process Engineering Resources, columnas de flotación. Svedala Pumps, celdas de flotación. Cuando dice celdas de flotación se refiere a las celdas convencionales. Min Technology, celda Jamieson. Entonces hay varias que generan o fabrican celdas de flotación convencionales, como es Bateman Equipment. En cambio, las columnas de flotación las genera CSL Engineering. Celdas convencionales Dor Oliver. Aimco Process, celdas de flotación convencionales, pero también genera y fabrica columnas de flotación. ECOF me producen las EcoFloat, ¿cierto?, que son las especiales que vimos al final, las que tienen ese cono, pero se llama EcoFloat B, por ese cono que tiene al final, que sube y baja, que me permite por rebalse, ¿cierto?, capturar el concentrado húmedo. Autocumbo me genera celdas de flotación convencionales. Process Engineering me genera columnas de flotación. Svedala Pumps, celdas de flotación convencionales. Y Min Technology, celdas Jamieson.
Ya, chiquillo, por hoy día con esto estamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, nos estamos viendo entonces. Ya, profe, gracias. Chao. Chao.